Hoy en el curso de trigonometría, ¿sí? Trigonometría, razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud. Profesor, quien les habla, Miguel Ángel Melgarejo Padilla. Hoy es Callao, viernes 17 de septiembre del 2021. Bien, señores, vamos a iniciar este nuevo tema, que es justamente el que iba, el tema central de este tercer bimestre, ya que vimos los previos geometría analítica, ecuación de la recta, me parece, y ángulo trigonométrico, todo con el objetivo de tener los mínimos conceptuales para poder comprender y entender este tema, que también es bastante interesante e importante en sus aplicaciones para el desarrollo de las matemáticas y ciencias. ¿Ven? Mire usted aquí. Dice lo siguiente: objetivo. 1. El objetivo principal del capítulo es calcular las razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, de cualquier ángulo, y reconocer los ángulos en posición normal. De esto vamos a hablar ahora, ¿sí? 2. Adaptar la teoría a determinadas situaciones geométricas. Vamos a adaptar esta teoría a determinadas situaciones geométricas que se nos planteen. Bien, seguimos. Dice mapa conceptual, que no es otra cosa que la descripción esquemática de la clase que vamos a desarrollar el día de hoy. Razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud. Dentro de ello, lo primero que vamos a ver el día de hoy, ¿qué es un ángulo en posición normal? También llamado posición canónica o posición estándar. Bien, lo otro que tiene que ver, es vinculante, ¿sí? Con el ángulo en posición normal, es la definición de las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Qué quiere decir? Para poder definir razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, ellas solamente se van a poder definir para ángulos en posición normal. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con el seno, coseno y tangente, ¿no? Ya hemos visto estos puntos cuando trabajábamos en el triángulo rectángulo. Es decir, cuando definíamos el seno, hablábamos de cateto opuesto sobre hipotenusa. Cuando hablábamos de coseno, era cateto adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente, cuando hablábamos de la tangente, la definíamos como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que vamos a ver el día de hoy es que ya no vamos a trabajar en un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque al tratarse de ángulos de cualquier magnitud, vamos a trabajar en el plano cartesiano. Y es aquí donde los conceptos de geometría analítica, ecuación de la recta y ángulo trigonométrico van a cobrar su vital importancia y trascendencia en la definición del seno, coseno y tangente para ángulos de cualquier magnitud. Bien, mucho flora, ¿no, profe? Vamos a iniciar entonces, campeón. Préstame atención. Iniciamos. Razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Para poder definir razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, lo primero, vital, importante, trascendental, es saber reconocer qué es un ángulo en posición normal. Mira lo que nos dice. También llamado ángulo en posición estándar o canónica. Es aquel ángulo cuyo lado inicial coincide con el eje positivo de las abscisas. Hablamos de un plano cartesiano y eso ya lo hemos visto, ¿no? Pudiendo precisar que su vértice coincida con el eje de coordenadas. ¿Cómo es esto, profe? Mire usted, plano cartesiano. Él es el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, este origen va a coincidir con el vértice. Bien, aquí voy a trazar un ángulo alfa. Bien, y vamos a decir que este ángulo alfa está en posición normal cuando su lado inicial coincide con el eje de las abscisas. El origen del plano cartesiano es el vértice y él es el lado final. Profe, puede ser un ángulo positivo como puede ser negativo. Para que sea ángulo en posición normal, su lado inicial debe estar posicionado coincidentemente con el eje positivo de las abscisas, de O hacia la derecha. ¿Bien? Lado inicial, lado final, y alfa
es ángulo en posición normal, posición estándar o posición canónica, también llamado de esa manera. ¿Ya? Luego, podemos definir las razones trigonométricas para ángulos de cualquier magnitud. En este sentido, solamente, únicamente, exclusivamente, estoy siendo estricto en ese sentido, vamos a poder definir razones trigonométricas para ángulos en posición normal. ¿Sí? Si el ángulo no está en posición normal, no se le va a poder definir ninguna razón trigonométrica. Un requisito indispensable es que el ángulo esté dado en posición normal, es decir, que cumpla con estas características. Bien, dice, para poder definir razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, el requisito indispensable es que el ángulo esté en posición normal y además debemos conocer al menos un punto perteneciente a su lado final. Él es el lado final. De este lado final yo debo conocer las coordenadas de uno de esos puntos como mínimo para poder definir razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Mire usted, tengo el ángulo en posición normal alfa, ¿sí? En el plano cartesiano. Su origen está en el origen del plano cartesiano. Él es el punto P perteneciente al lado final del ángulo en posición normal alfa. Este punto P tiene una abscisa y una ordenada, tal cual se ve en la pantalla. Bien, esta abscisa es la proyección de este punto perpendicular al eje de abscisas y esta ordenada es la proyección perpendicular de este punto en el eje de ordenadas o eje Y, así como lo está viendo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es indicar algo. Del origen a este punto P, yo lo ubico con un vector R. ¿Sí? Este vector R me posiciona este punto en el plano cartesiano. Y este vector R le vamos a conocer como radiovector. ¿Sí? Alfa es el ángulo en posición normal. P es un punto perteneciente al lado final del ángulo en posición normal. X sub 0 es la abscisa del punto P. Y sub 0 es la ordenada del punto P. R es el conocido, le vamos a llamar radiovector. ¿Sí? Al módulo o tamaño de este vector le vamos a llamar radiovector. Bien, y ese radiovector se va a poder calcular fácilmente aplicando el teorema de Pitágoras. El radiovector es igual a la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado del punto P. Bien, ahí lo tenemos. Y en función de estos tres elementos, abscisa, ordenada y radiovector, es como nosotros vamos a definir las razones trigonométricas para un ángulo de cualquier magnitud. ¿Sí? Un ángulo en posición normal puede ser positivo o negativo. El único requisito para que sea o esté en posición normal es que su origen o lado inicial coincida con el eje positivo de las abscisas. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Pueden abrir sus micros y formular sus preguntas sin ningún temor. ¿Preguntas, campeones? A ver, habla. No, muy bien, muy bien, muy bien. El radiovector toda la vida va a ser positivo o cero a lo mucho. Jamás será negativo. ¿Ya? Ese es un requisito. La abscisa puede ser positiva o puede ser negativa. La ordenada puede ser positiva o puede ser negativa, perdón, dependiendo dónde caiga el lado final del ángulo en posición normal, alfa. Eso lo vamos a ver ahora. Présteme atención. Siguiente página. Ahora que ya estamos en condiciones de poder definir las razones trigonométricas, porque ya les expliqué que es un ángulo en posición normal, ¿sí?
y respecto de un punto perteneciente al lado final, podemos conocer la abscisa, la ordenada y su radio vector. Bien, en ese sentido, voy a replicar ese grafiquito con los elementos que tenemos ahí, ¿no? Y voy a tener este cuadrito. Razones trigonométricas, nombre. Seno, coseno, tangente. Símbolo, sen, cos, tg. ¿Cómo lo definimos? ¿Sí? Nosotros recordamos que el seno era cogi, cateto opuesto sobre hipotenusa. En cambio, cuando trabajemos en el plano cartesiano, vamos a definirlos en función del radio vector, la abscisa y la ordenada. En ese sentido, aquí vamos a nombrar al seno como ordenada sobre el radio vector. ¿Sí? La ordenada del punto P, y sub 0, sobre el radio vector. Es así como voy a definir el seno. El coseno se va a definir como abscisa sobre el radio vector. Es decir, de este punto P, su abscisa, su primera componente, sobre el radio vector. ¿Sí? Y la tangente se va a definir como ordenada sobre abscisa, es decir, la ordenada sobre la abscisa de este punto P perteneciente al lado final de este ángulo en posición normal. Mire, aquí, profe, seno de alfa. ¿Quién es la ordenada? Y sub 0. ¿Quién es el radio vector? R. Seno. Coseno. Abscisa sobre el radio vector. Tangente. Ordenada sobre abscisa. Bien, ordenada es Y, abscisa es X. Primera y segunda componente, abscisa y ordenada, respectivamente. Profe, o sea que lo que aprendimos en el triángulo rectángulo, claro, de alguna u otra manera ya quedó en unos capítulos atrás, pero hay algo muy importante que podemos rescatar de ahí. Si nosotros ya sabemos y conocemos y podemos definir razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, ¿usted recuerda que el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa? El coseno era cateto adyacente par hipotenusa y la tangente era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces usted lo único que va a tener que hacer para recordar es que cateto opuesto ahora se llama ordenada y la hipotenusa ahora se llamará radio vector. Vean, ¿quién es la ordenada? El cateto opuesto. ¿Quién es la abscisa? El cateto adyacente. Y a lo que nosotros llamamos radio vector, R, ahora era lo que se llamaba hipotenusa. Vean, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, ordenada sobre el radio vector. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Mire aquí, coseno, abscisa sobre el radio vector. ¿Ven? Son equivalentes. Tangente, co-K, cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero ahora cateto opuesto es ordenada y cateto adyacente es abscisa, es decir, ordenada sobre abscisa. ¿Y quién es la ordenada? La segunda componente de este par ordenado. ¿Y quién es la abscisa? La primera componente. El radio vector se calcula aplicando el teorema de Pitágoras a estos elementos. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a asumir que el silencio habla y no hay preguntas. Preste atención. Signos de las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Sí, a diferencia de las razones trigonométricas, ¿sí?, que hemos estudiado en el triángulo rectángulo, aquí las razones trigonométricas pueden ser positivas o negativas, incluso cero, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, mire aquí, esto es un plano cartesiano, ¿no? Un plano cartesiano se divide en 4 zonas bien diferenciadas. ¿Cómo se llamaban esas zonas? ¿Alguien recuerda? Cuadrantes. Cuadrantes. ¿Cómo se llama esta zona?
primer cuadrante. Esta zona, segundo cuadrante. Esta zona, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Sí? 1C. ¿Qué significa 1C? Primer cuadrante. Segundo cuadrante, 2 romano C. ¿Qué significa él? Segundo cuadrante. Tercer cuadrante, 3 romano C. Y cuarto cuadrante, 4 romano C. ¿Bien? ¿Por qué es esto importante? Porque aquí dice, en segundo lugar, teniendo en cuenta que la abscisa y la ordenada puede ser positiva y negativa a la vez, perdón, pueden ser positivas o negativas, era ahí, dependiendo del cuadrante donde caiga el lado final del ángulo en posición normal, tenemos que, plano cartesiano, mira, del origen a la derecha, ¿cómo son los valores de X? A ver, alguien responda. Del origen a la derecha, Juanilo, ¿cómo son? Positivos. Del origen a la izquierda, negativos. Del origen hacia arriba, los valores ¿cómo son? Positivo. Y del origen hacia abajo, Negativo. ¿no? ¿Se acuerdan que graficábamos puntos en el plano cartesiano? Es lo mismo. Abscisa negativa, ordenada, perdón, discúlpeme usted, en el primer cuadrante, abscisa positiva, ordenada positiva. En el primer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada son positivas. Y además, el radio vector es positivo. Por tanto, todas las posibles combinaciones entre radio vector, abscisa y ordenada resultarán ser positivas. En consecuencia, en el primer cuadrante, absolutamente todas las razones trigonométricas son positivas. Mire usted, en el segundo cuadrante, la ordenada es positiva, pero la abscisa es negativa. ¿Ven? Él es más y él es menos. En el tercer cuadrante, vea usted, la ordenada es negativa y la abscisa es negativa. Mientras que en el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Claro, usted no va a estar recordando negativo, positivo, negativo. No, no, señor, mire. Vamos a resumirlo. En el primer cuadrante, la abscisa y la ordenada son positivas. ¿Sí? Por lo tanto, en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. Es decir, el seno, el coseno y la tangente, que es lo que estamos estudiando, serán positivas. Bien, nos vamos al segundo cuadrante, esta zona. En el segundo cuadrante, miren, la ordenada y la abscisa son de distintos signos. La ordenada es positiva y la abscisa es negativa. Pero, por definición, el radio vector es positivo. Es decir, en el segundo cuadrante tenemos dos elementos positivos, el radio vector y la ordenada. Por lo tanto, ordenada sobre el radio vector me define seno. O su inversa, que sería la cosecante, que lo vamos a ver la próxima clase. Bien, pero en todo caso, en el segundo cuadrante, el único positivo será el seno. El resto, coseno y tangente, serán negativos. ¿Vieron aquí? En el segundo cuadrante, con S de seno, solo el seno es positivo. ¿Me están escuchando? Mira la mnemotécnica. En el segundo cuadrante, con S de seno, el seno únicamente es positivo. El resto, coseno y tangente, serán negativos. Vean, vamos al tercer cuadrante. ¿Sí? En el tercer cuadrante, la abscisa y la ordenada son negativos. Si en el tercer cuadrante la abscisa y la ordenada son negativos, menores que cero, ¿no? Un lenguaje implícito. En el álgebra, seguramente su profesor en primer y segundo año les enseñó que esto significa número negativo. ¿Bien? Saberes previos, ¿no? En el tercer cuadrante, la abscisa y la ordenada son negativos. Y la combinación de abscisa y ordenada, u ordenada sobre abscisa, es tangente. Menos entre menos, más.
Quiere decir que en el tercer cuadrante solo la tangente es positiva. Escuche bien. En el tercer cuadrante con T de tangente, la tangente es positiva. ¿Ve? Y el seno y coseno negativos. Ahora nos vamos al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva. La ordenada es negativa. Profe, pero usted dijo que el radio vector toda la vida es positivo. En consecuencia, si la abscisa es positiva y el radio vector es positivo, sabemos que abscisa sobre radio vector es coseno y será positivo entre positivo, positivo. Por lo tanto, en el cuarto cuadrante, con C de cuarto, ¿sí? Cuarto cuadrante con C de coseno. Solo el coseno es positivo. El seno y la tangente serán negativos. ¿Me entendieron la mnemotécnica? Está bastante sencilla. Mire usted. Aquí, todas que son positivas. Voy a escribir aquí. En el segundo cuadrante, y voy a cambiar exprofesamente, el seno es positivo. Mire, aquí, en el tercer cuadrante, solamente la tangente es positiva. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, él es el cuarto cuadrante, solamente el coseno es positivo. ¿Sí? Por tanto, en el segundo cuadrante, el coseno y la tangente serán negativas. En el tercer cuadrante, solamente la tangente es positiva. El seno y coseno son negativos. Pero, ¿sí? En el cuarto cuadrante, solamente el coseno es positivo. Y ¿quién? El seno y la tangente son negativas. ¿Bien? Vamos a seguir. Preste atención. Vamos a ver un ejercicio. Mire. Dice, del siguiente gráfico calcular el seno del ángulo alfa. Primero, plano cartesiano. Este ángulo está en posición normal porque su lado inicial coincide con el eje positivo de abscisas. Su lado final cae en el segundo cuadrante. ¿Bien? Este punto, menos 6,8, pertenece a este lado. Menos 6 será la abscisa, 8 la ordenada. Vamos a ver. Abscisa ordenada. ¿Qué queremos calcular? El radio vector, porque el seno, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, perdón, profesor, ya no es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ahora será ordenada sobre el radio vector. ¿Sí? Calculamos el radio vector. Reemplazando estos datos, menos 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, él es 36 y él es 64. En suma, me da 100, y la raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Sí? El radio vector siempre es positivo, nunca negativo. Por eso le considero solamente el signo positivo. Siguiente. ¿Sí? Ahora, por definición de seno, seno es ordenada sobre el radio vector. Veo aquí en el plano cartesiano. ¿Cuánto vale mi ordenada? 8. ¿Cuánto vale el radio vector? 10. Esto será 8 sobre 10. El seno de alfa, simplificando, será 4/5. Ojo, y salió positivo, porque en el segundo cuadrante, con S de seno, el seno es positivo. ¿Ve? Que se está cumpliendo. Veamos la siguiente aplicación. Mire este ángulo, no te estreses. Es un ángulo negativo, porque es en sentido horario. ¿Sí? ¿Mayor de una vuelta? Sí, profesor. Este ángulo alfa, campeón, ¿sí? Este ángulo alfa pertenece al cuarto cuadrante. Me piden calcular la tangente de alfa. ¿Sí?
Usted sabe que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. No, profe, ahora es ordenada sobre abscisa. Por lo tanto, por definición de tangente, vamos a ver que aquí, primero en el gráfico, la abscisa vale 2 y la ordenada de ese punto vale menos 6. Por definición de tangente, esto es ordenada sobre abscisa. Y sub 0 sobre x sub 0. Menos 6 sobre 2 me da 3 negativo. La tangente de este ángulo alfa, mayor de una vuelta que pertenece al cuarto cuadrante, es 3 negativo. ¿Se dio cuenta? ¿Sí? ¿Este ángulo está en posición normal? Sí. ¿Es mayor de una vuelta? Sí. ¿Es negativo? Sí, pero está en posición normal. ¿Bien? Seguimos. Miren. Un poquito elevamos el ki. Mire aquí. Calcular la tangente del ángulo phi. El ángulo phi es un ángulo positivo mayor de una vuelta cuyo lado final cae en el segundo cuadrante. ¿Qué dice la teoría? Ya cumplió el primer requisito, que este ángulo debe estar en posición normal y efectivamente está en posición normal porque su lado inicial está en el eje positivo de abscisas. ¿Bien? Segundo requisito, necesito conocer, mira el puntero láser, no le pierdas la vista, ¿sí? Necesito conocer un punto perteneciente a su lado final para el ángulo phi, y ese punto es M. ¿M puede ser conocido, campeón? Sí, profesor. M es punto medio de estos puntos cuyas coordenadas son menos 5,2 y 3,6. ¿Sabemos calcular las coordenadas del punto medio? Claro que sí. El punto M será la suma de coordenadas entre 2. Operando, tendríamos que M tiene por coordenada menos 1,4, es decir, menos 1 de abscisa y 4 de ordenada. Bien, por definición de tangente, es ordenada sobre abscisa, 4 sobre menos 1. Y eso me da como respuesta que la tangente de phi es 4 negativo. Bien, preguntas hasta ahí, jovencitos. ¿Se entendió? Ya, muy bien. Otra aplicación. Vamos a aplicar un saber previo, ¿no? Mira, si G es el baricentro del triángulo ABC, del siguiente gráfico calcular la tangente del ángulo phi. Phi es un ángulo positivo en posición normal. G es un punto perteneciente al lado final del ángulo phi, pero G es el baricentro de este triángulo. Recordando la geometría analítica, por coordenadas del baricentro, ¿se acuerdan? Es la suma de estas coordenadas entre 3. ¿Sí? Sumo abscisa con abscisa, ordenada con ordenada y divido entre 3. Tengo que este baricentro será menos 2,3. Su coordenada. Ahora, lo que vamos a hacer es la abscisa vale menos 2 para G y la ordenada vale 3. ¿Sí? Y esas son las abscisas y ordenadas para el punto G perteneciente al lado final del ángulo en posición normal phi. Con ello, por definición de tangente, esta es ordenada sobre abscisa, es decir, 3 sobre menos 2. Eso es menos 3 medios. Ahí tenemos la respuesta, campeón. Y es correcto, porque el ángulo phi, su lado final, pertenece al segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, solamente el seno es positivo. El coseno y la tangente son negativos. Y ahí está la coincidencia entre la práctica y la teoría. Bien, jovencitos, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Vamos a finalizar esta grabación y con ello esta primera parte de la clase.